bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí con ustedes una vez más. Y en esta hora, ¿verdad? Estamos agradecidos con el Señor por tener estos medios de podernos comunicar unos con los otros, ¿verdad, mis hermanos? Y más que nada, ¿verdad? Estamos en el mismo espíritu, buscando del Señor día con día, para que su misericordia esté con nosotros cada momento de nuestras vidas. En esta mañana vamos a estudiar una lección muy hermosa, puesto que hoy es, ¿verdad?, domingo de resurrección. Y lamentablemente pues no nos podemos reunir en nuestra iglesia locales, ¿verdad? Pero por estos medios estamos aquí, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a estudiar de nuestro libro de lección, ¿verdad? Y el tema de esta lección de hoy es: la tumba está vacía, el Salvador vive, ¿verdad? Y sabemos que la tumba, ¿verdad?, quedó vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Vamos a ir en esta mañana, hermanos, vamos a elevar una oración. Quiero que ustedes me acompañen. Vamos a orar al Señor, que sea el Espíritu Santo que ministre nuestros corazones, que nos ayude, ¿verdad?, a entender, a captar cada detalle de la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Oremos. Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que tú nos amas, sabemos que tú estás con nosotros. En esta hora, Señor, pido tu guianza, que tú tomes control de mis labios, que seas tú el que hable, Señor, a través de mi boca, Señor, que tú tomes control de esta lección, porque es una lección que significa mucho para nosotros. Padre Celestial, bendice a cada uno que está orando juntamente conmigo en este momento, que está viendo este video, Señor. Bendice sus vidas, prepara sus corazones, igual que prepares el corazón mío para recibir el consejo de tu palabra, Padre Celestial. Y todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En esta hora vamos a iniciar con una hermosa escritura que se encuentra en Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo 3 y 4. Y Primera de Corintios 15, 3 y 4. La palabra del Señor dice de esta manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sabemos, nosotros creemos porque la palabra de Dios lo dice, porque nuestra fe nos lo indica de la misma manera, ¿verdad? Porque dice el tema de esta lección de nuestro librito de escuela dominical: la tumba está vacía, el Salvador vive. Y luego dice: la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la práctica cristiana, y nos da confianza a nosotros que también tendremos vida eterna juntamente con el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Hermoso saber eso, que porque Él resucitó, tú y yo también resucitaremos a una vida eterna, a ese lugar que el Señor fue a preparar para ti y para mí, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Cristo es el fundamento de tu fe, de mi fe
y la práctica cristiana. Y así tenemos la confianza que también tú y yo, ¿verdad? Tendremos esa vida eterna, ¿verdad? Entonces dice el resumen de la lección, nomás voy a leer unas partecitas del resumen. Dice, Jesús se levantó de los muertos. Después de su resurrección, Jesús se les reveló a aquellos que Él había escogido para que comenzaran la tarea de aclarar al mundo para Él. Para que comenzaran la tarea de alcanzar, hermanos, de alcanzar al mundo para Él. Esta lección, hermanos, relata la experiencia de los primeros discípulos en toparse con el Cristo resucitado y como Él los envió para que comenzaran la tarea evangelística que continuamos hasta el día presente, hermanos, tú y yo. La iglesia continúa esta evangelización, ¿verdad? A cada criatura, porque para eso vino Cristo, para eso Él vino, murió, resucitó, para eso, ¿verdad? Entonces dice el texto áureo que está en nuestro librito, en Marcos 16:6, dice, mas Él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, ¿verdad? Ahorita vamos a leer unos versículos, ¿verdad? Donde María Magdalena muy temprano de madrugada fue a la tumba, ¿verdad? Y entonces esos versículos, ¿verdad? Los vamos a leer en este momento, mis hermanos. Y el subtema que está allí en el punto número 1 dice una tumba vacía. Y eso lo vamos a estudiar en el libro de San Juan, mis hermanos, si tienen su Biblia o si tienen su librito, pero si tienen su Biblia, abra la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 20, mis hermanos. En el versículo, vamos a leer versículo 1, 2 y luego 6, 7, 8 y 9. Una tumba vacía. Juan 21 dice de esta manera, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Y todos sabemos quiénes eran, ¿verdad? Era el Juan el revelador, ¿verdad? Y entonces dice, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. O sea, se fueron corriendo a ver lo que María Magdalena les había dicho, de que se habían robado el cuerpo de su Señor. Ellos creían en eso, ¿verdad? Entonces, por eso dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos. Y luego versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio a los lienzos puestos ahí y el sudadero que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Vemos, ¿verdad, mis hermanos, que si alguien se hubiera robado el cuerpo del Señor Jesús, no hubieran tomado el tiempo de dejar todo bien ordenadito, los lienzos donde el Señor, ¿verdad? Jesús estaban puestos sobre su cuerpo. Y luego dice el 8, dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio
y creyó, o sea, no creyó, no, ni siquiera pensó que había resucitado. Él creyó lo que María Magdalena, ¿verdad?, les había dicho, corriendo a decir que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, versículo 9 dice, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, allí había algo que ellos no habían captado, que ellos no habían entendido. Y luego dice, Jesús había sido crucificado. Él murió y fue colocado en la tumba prestada de José de Arimatea, ¿verdad, hermanos? Ahora, sus seguidores estaban atemorizados de los romanos, ¿verdad? Ellos estaban encerrados tras llaves, bajo puertas, hermanos, porque ellos tenían temor. Y entonces María Magdalena salió hacia la tumba en la oscuridad con la intención de ungir su cuerpo muerto con especies, ¿verdad? Porque esa era la costumbre, mis hermanos, la costumbre, ¿verdad? Cuando alguien moría, cuando alguien fallecía, lo ungían con especies aromáticas, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que María Magdalena madrugó a la tumba de Jesús. Y luego cuando ella llegó, ¿verdad?, se llevó una grande sorpresa, ¿verdad? Entonces, dice, los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitase de los muertos, aunque Jesús se los había dicho. Ellos pues no pusieron atención, se les olvidó o no entendieron, ¿verdad? Entonces los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitara de los muertos, a pesar de que Él lo había declarado claramente una y otra vez. Con el tiempo, hermanos, y con la ayuda de Jesús, sus seguidores comprendieron a través de las Escrituras que Jesús debía morir y resucitar de los muertos, ¿verdad? Y eso se encuentra, mis hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 24 del libro de Lucas, en el versículo 45 al 47, y yo les voy a leer la palabra del Señor. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí podemos ver, mis hermanos, que Jesús, ¿verdad?, les está recordando a los discípulos acerca de la gran comisión que fue dada a ellos, que es dada a ti, a mí, que es dada a la iglesia, ¿verdad? De que tú y yo compartamos, ¿verdad? Prediquemos acerca del arrepentimiento y del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, ¿verdad?, ellos entendieron, aquí lo vemos en Lucas 24 que acabamos de leer, entendieron, ¿verdad?, y comprendieron a través de las Escrituras de que Jesús tenía que morir y resucitar de los muertos. Por eso María Magdalena, cuando fue a la tumba y vio que la tumba, la piedra estaba quitada, estaba removida, ella se espantó y creyó que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús, porque todavía no habían comprendido las Escrituras, mis hermanos, ¿verdad? Entonces,
en el punto número 2 de esta lección, dice el Señor resucitado. Y continuamos leyendo en el libro de Juan 20, mis hermanos. Ahora vamos a leer en el versículo 11 al 16 del libro de San Juan 20, del 11 al 16. Dice la palabra del Señor: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y les dijo: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Miren nomás, mis hermanos. Dice 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. O sea, ella vio a alguien que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Porque ella creía, ¿verdad?, que el que estaba viendo quizás era el jardinero, ¿verdad? Entonces no lo reconoció. Y entonces el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16 dice: Jesús le dijo: María, que significa mujer, María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Ella allí fue cuando reconoció la voz del maestro. Ahí se dio cuenta que nadie se había robado el cuerpo de su Señor, sino que Él había resucitado. Y luego el comentario, poquito del comentario dice: en su muerte el cuerpo de Jesús de seguro había sido robado por ladrones. Eso pensaban ellos, ¿verdad? Y dice: si ella se hubiera detenido a considerar la escena que tenía ante sí, una tumba intacta con los lienzos perfectamente doblados, mis hermanos, hubiera concluido por sí misma que ningún ladrón podía ser responsable por la desaparición del cuerpo del Señor. Sin embargo, el dolor de María, mis hermanos, cuando el dolor te ataca, no puedes ver nada, ¿verdad? Y dice: sin embargo, el dolor de María pudo haber nublado su razonamiento. No podía pensar bien, estaba nublado su razonamiento y servido solamente para intensificar su dolor, ¿verdad? Debido a que su Señor no estaba donde había sido colocado, ¿verdad? Mire qué hermoso. Entonces, en ese momento María se tornó y vio a Jesús, aunque no se dio cuenta que era Él. María no fue la única en fallar en reconocer a Cristo resucitado. Al aparecerle a María, Jesús le hizo a ella la misma pregunta que los ángeles le habían hecho. María pensó que Jesús era el hortelano, o sea, el jardinero, y tal vez se había llevado el cuerpo del Señor. Jesús interrumpió en medio de su dolor.
Jesús siempre llega a tiempo. Él nunca llega fuera de tiempo. Él siempre interrumpe y llega, se aparece en medio del dolor, así como se apareció en medio del dolor y de la preocupación que María Magdalena tenía. ¿Cuál es tu preocupación? Jesús está ahí para darte confianza, para darte seguridad de que todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces la preocupación que ella tenía por su cuerpo, llamándola por su nombre, María, de pronto ella lo reconoció y clamó, mis hermanos, en arameo, Raboni, que quiere decir maestro. María necesitaba una prueba de que Jesús se había levantado de los muertos, y esta fue provista rápido. Cristo siempre está presto, está rápido allí, llega en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, llega Jesús presto. Él está listo para extender su mano de misericordia y ayudarnos en nuestras preocupaciones, mis hermanos. Mire qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Le da esa confianza a María Magdalena. Nadie me ha robado, sino que aquí estoy, ¿verdad, mis hermanos? El punto número 3 que vamos a estar tocando los versículos en Juan 20, versículos 19, 20 y 21. Dice la gran comisión. Y aquí es donde vamos a hablar acerca, ¿verdad? De que Jesús, ¿verdad? Les indicó a los discípulos cuando se les apareció, ¿verdad? La gran comisión que ellos tenían que llevar. Versículo 19 del capítulo 20 del libro de San Juan dice: cuando llegó la noche, o sea, cuando llegó la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Jesús siempre llega a nuestras vidas cuando tú y yo estamos temerosos, estamos con las puertas cerradas y ventanas cerradas. Jesús llega a nuestras vidas, mis hermanos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, mis hermanos, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La gran comisión de llevar este evangelio al mundo entero, al mundo a nuestro alrededor, mis hermanos. Jesús le dio a María la responsabilidad de contarle a sus discípulos, a quienes Él llama sus hermanos. El mensaje de paz era especialmente necesario. Ellos no solamente se encontraban presos del temor hacia los judíos. Tú y yo quizás nos encontremos presos del temor por las circunstancias, por el virus ese que anda, ¿verdad?
Entonces el mensaje de paz para ti y para mí es muy necesario, de que Jesús está con nosotros. Ellos no solamente se encontraban presos del temor hacia los judíos, sino que lo más probable es que también se sintieran avergonzados debido a su conducta durante su crucifixión, ¿verdad? Pedro negó al Señor Jesús. Pedro dijo, yo ni lo conozco. Quizás también sentían ellos pena, vergüenza por haber negado a su Señor. Y luego dice, el anuncio del perdón de los pecados sería central en su misión. Tú y yo sabemos por medio del libro de San Juan, ¿verdad? Ese verso tan famoso y que lo sabemos de memoria en San Juan 3:16. Yo voy a leer de 3:16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree no es condenado, pero al que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino a este mundo a dar su vida por ti y por mí. ¿Por qué? Lo hizo por amor a la humanidad, porque tú y yo estábamos perdidos, sin Cristo y sin esperanza, mis hermanos. Entonces Cristo voluntariamente quiso venir a morir por ti y por mí, porque Él nos ama y porque Él sabía que era la única manera en que tú y yo pudiéramos ser salvos. Él entregó su vida. Él dijo, Padre, yo voy. Usted sabe, cuando alguien es voluntario a hacer algo, pues da mucho gusto, ¿verdad? De ver, pues Jesús, Él dijo, Padre, yo voy a dar mi vida, nadie me la va a quitar, yo voy a entregar mi vida por ellos, porque les amo, ¿verdad? Porque Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino que por medio de Él, tú y yo pudiéramos ser salvos. ¿De qué? De la ira, de nuestros pecados, de la condenación eterna, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vemos, ¿verdad?, esa hermosa, ¿verdad?, escritura en San Juan 3:16 al 18, ¿verdad? Y luego dice, los creyentes pueden declararle a todo el mundo, en todas partes, que el aceptar el sacrificio efectuado por Jesús a favor suyo, sus pecados son perdonados, pero que si se niegan a aceptar las buenas nuevas, entonces sus pecados permanecerán sin perdón. Qué triste situación, ¿verdad, mis hermanos? Que alguien no quiera aceptar ese regalo que el Señor está dando a la humanidad. Es un don inmerecido, un regalo que tú y yo no merecíamos, mas sin embargo Él lo está ofreciendo a nosotros, mis hermanos. Entonces, gloria al Señor porque Jesús vino, murió, pero no quedó ahí. Fue sepultado, pero no quedó ahí, porque al tercer día Él resucitaría, y Él resucitó, mis hermanos. Él resucitó, no hay que tener ninguna duda de eso. Quiero leerles en Llamado al Discipulado, y con esto vamos a dar por terminado esta lección, mis hermanos. Dice, ¿es la resurrección de Jesucristo una realidad diaria en tu vida? ¿Es la resurrección de Jesucristo una realidad diaria en tu vida? Es
una pregunta, cada quien se la conteste. María Magdalena pensó que su Señor estaba muerto y que su cuerpo había sido sacado, tal vez robado de la tumba. Debido a esto, ella lloró, como aquellos que carecen de esperanza. Todo esto cambió cuando el Cristo resucitado se le reveló, se le apareció. Examine el nivel de gozo que hay en su vida. Si usted conoce a Jesucristo, puede entonces compartir el mismo gozo que sintieron los seguidores de Jesús cuando lo vieron cara a cara, como ocurriera en Juan 20, 19 y 20 que acabamos de leer, mis hermanos. Además, usted puede ayudar a aquellos que se encuentren a su alrededor a descubrir una relación con aquel que conquistó la tumba y lo hará y hará lo mismo por todos aquellos que en él crean. ¿Verdad? Hay un canto clásico que es Divino Compañero del Camino. Quisiera podérselos cantar, pero no me sé toda la letra, pero ese cántico, búsquelo en el YouTube, se llama Divino Compañero. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quiero hacerte la pregunta. ¿Tienes a ese divino compañero en tu corazón? Creo yo que sí. Yo sé que sí, si eres un hijo, una hija de Dios. Pero si hay alguien que aún no ha invitado a ese compañero a su vida, le invito en esta mañana que lo haga. Jesús resucitó y Jesús ha resucitado nuestras vidas cuando hemos venido a los pies de Cristo. Esta invitación es para ti, mi amigo, aquella amiga que no conoce al Señor. Invita al Señor Jesús que resucite tu vida para que le sirvas a Él. Él vino, murió, fue sepultado, pero resucitó. Y Él resucitó para que tú y yo tuviéramos una esperanza, para que tú y yo tuviéramos salvación. En esta mañana, abre tu corazón y entrega tu vida a Cristo. Es muy fácil decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón, limpia mi corazón, hazme libre de todo pecado. Tan fácil así, mis hermanos, que es todo lo que tienes que hacer: ser sincero, sincera con Dios y entregar tu vida a Cristo Jesús. En esta mañana vamos a despedir, como siempre, mis hermanos, con una oración. Una oración, digo yo siempre, de agradecimiento, porque Él está con nosotros. Sentimos su presencia. Así como le dijo a los discípulos, les habló de paz, ¿verdad? En sus vidas. Cuando Él llegó, dijo: paz a vosotros. Y yo te digo, mi hermano, por medio de la palabra de Dios, la paz de Cristo esté en tu corazón, esté en tu vida. La paz de Cristo, cuando tenemos paz, nos sentimos muy bien, muy tranquilos, muy en paz. Vamos a elevar una oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Acompáñame tú, acompáñame mi hermano, mi hermana, acompáñame en esta
Celestial, una vez más, venimos delante de tu presencia, sabiendo, reconociendo que tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra que es poderosa, tu palabra que nos da aliento, tu palabra que nos da vida. Nos da vida cuando nos sentimos muy apagados. Nos da vida en medio de la tormenta, mis hermanos. Paz en medio de la tormenta. Es lo que el Señor nos da a nuestras vidas. Paz en medio de la tormenta. Cuando hay una tormenta fuerte y te da miedo y te da temor, el Señor nos dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, gracias, Cristo, gracias, amado Dios, mi alma te alaba, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos, mis hermanas, todo aquel que esté viendo este video, bendice sus vidas. Tócales, que ellos puedan sentir tu paz, que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu amor, porque tú eres todo eso para nuestras vidas. Padre Celestial, no hay palabras con que agradecerte lo bueno que tú eres para cada uno de nosotros. Y nuestras vidas están en tus manos, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Padre. Yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos, que ellos puedan sentir paz, no se sientan atribulados, no se sientan confundidos, no se sientan atribulados. Pero tú dices, paz a vosotros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias te damos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias te doy en esta mañana. Mis hermanos, y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga. Síguete gozando en la presencia de Dios. Dios te bendiga, mis hermanos.